¿Tú vas a ir sentado al lado mío? Ah, ya. Estimado público, muy buenos días. Al señor jefe de la carrera de Derecho, don Manuel Sotorribas, a nuestra expositora, doña Constanza Valentina Álamos Vázquez, a nuestros estudiantes de la carrera de Derecho de nuestra Casa de Estudios Superiores, sede Victoria e Iquique, a nuestros invitados e invitadas especiales, a nuestra comunidad académica en general. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio titulado Proyecto Inocentes, de la Defensoría Penal Pública, el que constituye una iniciativa que busca garantizar el derecho fundamental de toda persona, de una investigación, un procedimiento y un juicio justo, y el respeto por la presunción de inocencia, siendo su objetivo principal identificar y asistir a personas que han sido injustamente acusadas por crímenes que no cometieron, lo que se traduce en ser víctima de un posible error judicial. A continuación, dejo con ustedes al señor jefe de la carrera de Derecho, don Manuel Sotorribas, quien se dirigirá a los presentes para dar la bienvenida a este conversatorio. Buenos días a todas y a todos. Profesora, colega, Constanza, agradecer primeramente a usted por asistir hoy día a esta actividad enmarcada en una más de la actividad de vinculación de la carrera. Nos ha tocado un día un poco frío, gélido en algunos sectores, pero no por eso, con temáticas muy importantes en el ámbito del derecho. Como sabrán algunos, o la mayoría de nuestros estudiantes, sobre todo en los primeros años, uno de los derechos fundamentales que tenemos es la libertad. Sin libertad, muchas cosas se pierden. Entonces, es algo que hay que conservar, mantenerlo y luchar por ello. Así que, bueno, esta temática y esto que nos va a comentar hoy día la profesora, nos va a enseñar, nos va a ilustrar en esto, es algo que se viene trabajando hace relativamente un par de años, bastantes años diría yo, sobre todo en Estados Unidos.
hay un proyecto que se instauró ya a propósito de condenas que fueron cuestionadas por error judicial y que en realidad son las que vienen a conculcar este derecho del que yo le hablaba, de la libertad. Les doy igualmente las gracias por asistir, ¿cierto? Considerando las condiciones climáticas, algunos de nuestros estudiantes hoy día con evaluaciones, por eso tampoco han asistido, se vieron un poco apremiados. Y las gracias, reconocer también el trabajo del profesor Carrillo, que está, sobre todo en el ámbito penal, generando bastante, como siempre, actividades que nos enriquecen, ¿cierto?, dentro de nuestros estudios. Así que, bueno, sin más, no voy a retrasar más la actividad. Le doy la bienvenida, las gracias nuevamente, profesora. Muchas gracias, profesor. Y esperemos que sea un grato y cordial jornada. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro director de carrera, don Manuel Sotorribas. Para continuar con este conversatorio, pasaremos a la exposición, cuyo título de la ponencia es Proyecto Inocentes. Su expositora es Constanza Valentina Álamos Vázquez. Ella es abogada, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Diego Portales, con 10 años de experiencia como defensora penal pública. Actualmente se desempeña como abogada de la Unidad de Estudios de la Defensoría Penal Pública y como académica de las asignaturas de Litigación Oral y Derecho Procesal Penal en la Escuela de Derecho de la Universidad de la Frontera. La dejamos para que pueda iniciar su exposición. Bien. Muchas gracias. Un gusto saludarlas. Me gusta mucho que la sala esté bastante llena para comenzar esta exposición, habían dicho, pero la verdad es que ojalá que sea más bien como una especie de conversatorio, conocer la opinión de ustedes, las observaciones, los comentarios que tengan básicamente sobre el tema que trajimos a colación. La verdad es que yo tengo un poco de TOC, así que yo me voy a poner de pie para poder hacer un poco más amena la clase o la exposición, y voy a ir utilizando aquí el computador para ir pasando las diapositivas y poder ir preguntando también sus comentarios. Bueno, como bien lo dijo el compañero, el día de hoy, primero que todo quisiera dar las gracias por la invitación a la universidad y principalmente a la carrera de Derecho. Para nosotros como institución, como Defensoría Penal Pública, es muy importante que nos conozcan, que sepamos y sepan ustedes principalmente cuál es nuestra función en la sociedad y particularmente poder presentarles y exponerles este tipo de proyectos o programas que tiene nuestra institución, como es el Proyecto Inocentes, ¿ya? Muchos quizás habrán escuchado o habrán visto en algunas películas, en algunos documentales, en YouTube, en programas, que muchas veces hemos tenido casos lamentables que personas inocentes han tenido que ir a la cárcel, que personas inocentes, por ejemplo, han salido condenadas y nos hemos dado cuenta después con posterioridad que la verdad es que ellos no son los verdaderos responsables. Y de eso y otras cosas más que vamos a ir viendo con el paso de las diapositivas se va a tratar esta exposición. Y en resumidas cuentas, el Proyecto Inocente, tal cual como aparece en la diapositiva, surge como una idea de la Defensoría Penal Pública que, inspirada en trabajos realizados por organizaciones como el Innocent Project de Estados Unidos, busca imponer nuevos desafíos para mejorar ciertas prácticas, hábitos y rutinas de trabajo de los principales actores del sistema de justicia. Siempre cuando hablamos un poco del Proyecto Inocente, a mí siempre me viene a colación o trato de recordar una película de hace muchos años, particularmente los años 90 aproximadamente, que muestra un caso real. La película se llama Hermandad, ¿ya? Los que han visto alguna vez la película de la boxeadora cuando cae y queda como parapléjica, ella tiene una película muy buena donde pasa toda su vida, de hecho estudia Derecho y se transforma en abogada, principalmente para defender a su hermano, que es acusado de un homicidio, y en esa época, en los años 80, cuando todavía no existía la prueba del ADN, una pequeña muestra de sangre en la víctima, con los elementos que tenían en esa época, había como un pequeño porcentaje que lo vinculaba a él como el supuesto responsable. Lo condenaron a cadena perpetua, toda la vida a la cárcel, sin derecho a tener libertad condicional, e incluso se salvó de la pena de muerte. Sin embargo,
con el pasar de los años, en la época de los 80, cuando nace esto del ADN, la hermana pasa toda su vida tratando de buscar la respuesta, porque él siempre manifestó durante todo el tiempo de su condena que él era inocente, y aún con los rastros de sangre que todavía quedaban en las evidencias guardadas de mucho tiempo, se hicieron los respectivos comparativos, el respectivo examen, y salía el 99,9% de que él no era la persona responsable. Y luego de estar 25 años aproximadamente encarcelado injustamente, salió en libertad. Y más o menos de eso es lo que trata este proyecto, esta idea de la Defensoría Penal Pública, que busca principalmente presentar o exponer los casos. Conozcamos quiénes son los que han pasado por nuestro sistema, conozcamos cuáles han sido los errores de nuestro sistema. Y aquí, cuando hablamos un poco de lo que es el error, básicamente queremos presentar estos casos señalando que, como en todo orden de cosas, lamentablemente, aunque uno lo quisiera, nada es perfecto, ¿ya? Entonces, nuestro sistema procesal penal, que está compuesto no solo por los defensores, que pueden ser públicos, que pueden ser privados, no solo por la Fiscalía, sino que también por los tribunales y por una serie de auxiliares, como la policía, carabineros, entre otros, que colaboran con nuestro sistema procesal penal. Este sistema no es infalible, no es perfecto. Y también se equivoca y existen errores, y eso muchas veces provoca las condenas, por ejemplo, a personas inocentes u otros casos que son los que vamos también a conocer el día de hoy. Vamos a ir leyendo las diapositivas, pero también vamos a ir comentando cada una de estas. Una de las materias en las que se ha tenido una alta expectativa con la instalación de un sistema acusatorio en nuestro país ha sido en la capacidad de para generar información de calidad, lo que debiera impactar en la elaboración de decisiones judiciales más acertadas que las que se producían en el contexto de la vigencia del antiguo sistema inquisitivo. Aquí tenemos a estudiantes de Derecho, futuros colegas. Alguno de ustedes ya habrá pasado por el ramo procesal penal, me imagino, o si es que no, prontamente van a pasar por él. Y recordarán que nuestro sistema de justicia vinculado al área penal antiguamente, desde el 2000 para atrás, tenía otro sistema, no el que tenemos hoy día actualmente, donde todo es oral, donde vemos a un fiscal, donde vemos a un juez, al defensor. Antiguamente era como hoy día conocemos la justicia un poco civil, era escrito, era secreto, el juez hacía las veces, ¿cierto?, de juzgador y además también de investigador, y se llamaba, en resumidas cuentas, sistema inquisitivo, porque claramente era el sistema que en esa época era el que se ajustaba a las necesidades que en ese mundo teníamos desde el punto de vista judicial. Y todo el proceso de cambio, la actualización y la modernidad del sistema se supone que también se crea para evitar que se incurran en estos errores, para evitar que se incurran en estos perjuicios o afectaciones, como muy bien lo decía también el profesor al inicio, que no hace otra cosa que afectar uno de los bienes jurídicos más importantes del ser humano, que es la libertad, ¿ya? Entonces es importante que también podamos hacer un recordatorio. Ahí está, para que no me complique. Es importante hacer también un recordatorio de esto. La experiencia nacional y comparada muestra que todos los sistemas de justicia penal, no importando su modelo, ni siquiera de los más antiguos a los más nuevos, están expuestos a cometer errores, y lamentablemente estos son más frecuentes de los que uno esperaría a esta altura del desarrollo de nuestras sociedades. Y esto genera un impacto bien grande en nuestra sociedad, porque no solamente se ve afectado la persona que pasa por la cárcel, el inocente que finalmente es declarado culpable, sino que además también otro de los actores del sistema, que es la víctima, ¿ya? Muchas veces en el sistema procesal penal, y la misión de nosotros como Defensoría es, por supuesto, representar al actor o al protagonista de la película más débil frente a este aparataje estatal, que es el imputado, ¿ya? Sin embargo, cuando cometemos errores como sistema, no solamente el imputado sale afectado, sino que también la víctima. Porque muchas veces cuando se condena a una persona inocente, al verdadero responsable no se encuentra, se le deja en el fondo de lado, y finalmente todos los perjuicios y el daño que igualmente se le ocasiona a la persona afectada por el delito, al ofendido por el delito, queda muchas veces sin poder ser resarcido todo ese problema, ese perjuicio que ha surgido finalmente por la comisión del delito.
Los errores del sistema, entonces, se pueden dar cuando se condena a un inocente o cuando se absuelve, por ejemplo, a un culpable, es decir, se consuman con una decisión judicial, pero normalmente involucran una cadena de actos desarrollados por los distintos actores de un sistema, incluyendo el trabajo policial, de los fiscales y de las defensas. Los distintos académicos, la doctrina en general, cuando se refiere a errores, básicamente lo vincula a todo el sistema o a todo el aparataje estatal que está compuesto no solo por los jueces, sino que por el sistema en conjunto. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, en las noticias que se condena a una persona que luego se determinó que era inocente, uno inmediatamente como que responsabiliza al tribunal. El tribunal se equivocó, dictó la sentencia condenatoria cuando en realidad debió haber absuelto. Pero detrás de esa decisión de los tribunales existen intervinientes, que son los fiscales y los defensores, y los querellantes eventualmente, si es que hay en el proceso, que como ustedes recordarán y sabrán, son los que representan a la víctima. Somos nosotros los que tenemos que presentar la evidencia, exponer los antecedentes, convencer a ese tribunal. Finalmente ese es el arte de la litigación y obviamente la esencia de nuestro sistema. Tratar de establecer, exponer, presentar nuestra teoría del caso y lograr nuestra, obviamente, respuesta, que va a ser o un veredicto condenatorio si somos fiscales o eventualmente una absolución si somos defensores. Y todos esos antecedentes, esa evidencia que le presentamos al tribunal, depende de nosotros, del trabajo obviamente que cada línea va a realizar. Entonces, cuando el sistema se equivoca, como dicen autores como por ejemplo el profesor Mauricio Duce, que ha escrito mucho sobre esta materia, no solo se equivoca el tribunal, sino que también el defensor, sino que también el fiscal y también, por supuesto, todos los órganos que completan este sistema que se llama justicia o sistema procesal penal. Todo esto, a través del proyecto Inocentes, la Defensoría Penal Pública quiere mostrarle a las autoridades y a la sociedad, a través de casos concretos ocurridos en nuestro país, porque los hay, más de lo que uno quisiera, que el sistema de justicia puede cometer errores y que es necesario corregir algunas situaciones puntuales en los procesos investigativos. El objetivo de esta ponencia es conocer cuáles son esos errores, por qué se equivoca el sistema y lo más importante, ¿qué creen ustedes que es lo más importante para tratar de hacer más amena y no tan fome solo con mi exposición? ¿Qué es lo que también es importante cuando una persona, por ejemplo, es erradamente condenada? ¿Qué va a pasar después con esa persona? Nos están grabando, así que tienen que participar. Usted misma, que me ha hecho tantas veces así con la cabeza. Cuénteme, ¿qué va a pasar con esa persona cuando se demuestra que en realidad era inocente? Recuperar su libertad, muy bien. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con todos esos años que estuvo en la cárcel? Usted. No se va a reparar el daño causado, pero ¿podríamos repararlo de alguna manera? Sí, muy bien. ¿Qué letra? Exacto, muy bien la compañera también por ahí atrás que daban algunos comentarios y el compañero, efectivamente. O sea, aquí el tema no solamente es mostrar el caso, sino que además también es qué hago yo como la persona que se vio afectada por este sistema para que me recuperen o pueda recuperar en algo lo que perdí. Obviamente, el ejemplo que yo les daba de la película, los 25 años de esa persona nunca los va a recuperar. La libertad jamás me la van a devolver los 25 años que yo estuve en el Fondo Privado de Libertad, pero sí el propio sistema, que por mucho que se puede equivocar, también tiene herramientas para poder tratar de en algo resarcir ese perjuicio. A través de una acción indemnizatoria, nos contempla excepcionalmente vías recursivas para tratar de revisar esta sentencia firme e incluso también otro tipo de sanciones que pueden aplicarle también a los mismos protagonistas del sistema. Bien, algo hablábamos de la reforma procesal penal que ocurrió en nuestro país el año 2000, hacia adelante, hacia atrás. Como recordábamos, contaba básicamente con el Código de Procedimiento Penal, teníamos otro Código de Justicia y con un sistema procesal penal que había sido ideado en Europa desde los siglos XV en adelante, o sea, súper antiguo, en una época en que las necesidades que debía satisfacer eran totalmente diferentes a las actuales.
Y como también en todo orden de cosas, no siempre todo es permanente, sino que tenemos que estar obviamente sujetos muchas veces al cambio, sobre todo cuestiones asociadas a la justicia. Tenía que cambiar el sistema inquisitivo a un sistema adversarial, a un sistema de corte acusatorio, como es el que tenemos nosotros el día de hoy. Antiguamente, por ejemplo, los principios que hoy día sustentan nuestra reforma o nuestro sistema procesal penal, como la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a defensa, no existía mucho, ¿ya? Automáticamente, hoy día, nosotros cuando nos dicen prisión preventiva, lo que estudiamos el derecho y los que nos dedicamos a esta área, inmediatamente vemos esa medida cautelar como de última ratio. Es como la típica frase en latín que pocas veces aprendemos, pero que se nos queda aquí porque es la última instancia. O sea, cuando no hay otra cautelar, decretamos la prisión preventiva. Y tiene que cumplir una serie de requisitos. Antiguamente, el ex sistema o procedimiento penal, casi la prisión preventiva era como automática, ¿ya? No hablábamos de imputado, sino que hablábamos de procesado. El juez era, además de quien dictaba la sentencia, era quien investigaba, quien iba, por ejemplo, al lugar o al sitio del suceso. Y quien, por decirlo así, se manchaba un poco de todas las opiniones e intereses del propio sistema y después tenía que fallar. Entonces, obviamente, tampoco era imparcial, que es uno de los principios que sustenta las garantías de nuestro debido proceso. Y existía una alta probabilidad de que la persona quedara sujeto a prisión preventiva, la condena era mucho más alta de lo que hoy día puede ser, y todo era secreto, y más encima escrito. Entonces había poca probabilidad de que la causa fuera rápida, de yo poder tener un libre y un rápido acceso a ese proceso o básicamente a esa causa. Hoy día, con la entrada en reforma, ya hace bastante tiempo, del año 2000 en adelante, quien investiga es el Estado. ¿A través de qué institución? A través del Ministerio Público. Institución que está regulada por una ley orgánica y que igualmente tiene un reconocimiento constitucional. El Ministerio Público, ustedes como estudiantes de Derecho sabrán, ¿cierto? Y se los reitero, si es que no lo sabrán o no lo recordarán, el Ministerio Público no representa los intereses de la víctima, representa los intereses del Estado. Ellos son los encargados de perseguir criminalmente a las personas que presuntamente están siendo investigadas de cometer un hecho que reviste caracteres de delito. Y fue creado básicamente para eso. Y el Ministerio Público, que es básicamente el ente más fuerte de este sistema o de esta película, tiene a su cargo y tiene en apoyo una serie de auxiliares. Servicio médico legal, por ejemplo, para realizar exámenes, la policía para colaborar en esa investigación a través de Carabineros de Chile, a través de la Policía de Investigaciones, otros cuerpos distintos de personales e instituciones que básicamente ayudan en esta persecución criminal que por supuesto debe existir, porque el derecho viene a intervenir cuando hay un conflicto de normas y obviamente entra el derecho penal ya cuando otras ramas del derecho no pueden solucionar obviamente un conflicto tan grave como lo es cuando cometemos un delito. Sin embargo, a pesar de que puede ser tan grave la comisión de un delito, toda persona, cuando está siendo investigada o desde el primer momento en que el procedimiento se dirige en nuestra contra, aparece el imputado. Este protagonista de nuestro sistema procesal penal que desde ese momento adquiere una serie de garantías y derechos. Puede tener derecho a un abogado, tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a que se le informe correctamente de todo lo que se le está imputando y tiene una serie de derechos que ustedes recordarán que están regulados expresamente en nuestro Código Procesal Penal. Y no solamente nuestra legislación interna contempla garantías vinculadas al imputado, sino que además también tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados internacionales que están ratificados por Chile. Y ahí es donde nosotros, por ejemplo, involucramos un concepto, si no sé si lo recordarán o lo sabrán, que es el control de convencionalidad. Bien, y finalmente tenemos a este tercero, que antes era un protagonista en nuestra justicia, pero hoy día es un tercero imparcial, que es el tribunal. Ya no existen los juzgados o los jueces del crimen, hoy día están los jueces de garantía, y está luego el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, que van a ser los terceros imparciales que van a fallar este caso que nosotros como fiscales y defensores llevamos propiamente tal a una sala.
Hasta aquí, ¿tienen alguna observación, algún comentario? ¿Habían escuchado del proyecto Inocente? ¿Recordarán, por ejemplo, esto de la reforma procesal penal, del proceso penal? ¿Sí? O sea, no están tan perdidos, vamos bien. Ya, muy bien. Bien, sin ánimo de entrar en una clase o de aburrirlos en el fondo recordando estas cuestiones, es importante que para poder conocer cuáles son los errores del sistema y cómo nos equivocamos, tenemos que recordar un poco las etapas de este procedimiento ordinario, ¿ya? Recordaremos entonces que nuestro proceso penal se compone, podríamos decir, de 3 etapas cuando hablamos del procedimiento ordinario. La primera de ellas es la formalización de la investigación. Con este concepto nosotros partimos el proceso, ¿ya? ¿Se acordarán lo que es la formalización? Usted, que fue la primera en decir que sí. ¿Qué es lo que es? Usted. Sí. Pero con sus palabras, a ver si nos puede explicar. Muy bien. Exacto, es la información, es la comunicación que el Ministerio Público de manera exclusiva le da, ¿cierto?, al imputado, le realiza al imputado, de que está investigándose la presunta participación de él. ¿Qué tipo de partícipes tenemos? ¿Y qué más? Y cómplice, los coautores también, ¿cierto? Entonces, es en el fondo la comunicación de que yo te estoy investigando por tu presunta participación en un hecho que puede revestir caracteres de delito. Y esa es la primera etapa que marca el proceso penal. Ahora, nuestro código nos dice, la formalización se puede solicitar por escrito para que se fije una audiencia. Por ejemplo, yo hoy día estoy en mi casa, me llega una notificación de que me van a citar a una audiencia al juzgado de garantía para que me formalicen. O bien puede ocurrir que es la acción que legalmente aplica o corresponde aplicar al Ministerio Público luego de que me controlen la detención. Por ejemplo, hoy día yo cometí en flagrancia un delito, me detienen, me pasan a un control de detención, ¿cierto? Que ustedes recordarán que como máximo es dentro de 24 horas, ante un juez de garantía, me controlan la detención y luego viene la formalización en ese mismo acto por parte del Ministerio Público. Luego de que se formaliza la investigación, ¿qué es lo que va a pedir el fiscal? Un plazo de investigación. Muy bien, ¿qué más? Medidas cautelares, ¿cierto? ¿Qué medidas cautelares? Ahora participemos por acá. Recordarán allá a los compañeros. Cualquiera, no importa. ¿Cuál? Ya, prisión preventiva. ¿Qué más? Arresto domiciliario, ¿cierto? Cualquiera de las medidas cautelares que están reguladas en el artículo 155 del Código Procesal Penal. Entonces, desde el momento en que el Ministerio Público toma la determinación de formalizar una investigación, es porque, así lo dice la ley, tiene los antecedentes necesarios y suficientes para imputar un delito. Él decidió que en contra de esta persona se va a dirigir toda la persecución criminal porque efectivamente hay altas probabilidades de que él sea el responsable. Pero aún así, como vamos a ver, se puede equivocar, ¿ya? Y desde el momento en que discutimos un plazo de investigación, le solicitamos al tribunal una cautelar, desde la más básica como un arraigo, prohibición de salir de un país, por ejemplo, de una región, de una localidad, y hasta la más gravosa, que es la prisión preventiva, yo como Ministerio Público no solo tengo que convencer al tribunal, sino que tengo que exponer argumentos sólidos, evidencia que sea capaz de que un tribunal, sin conocer mayormente los antecedentes más que los que se han expuesto en una audiencia, sea capaz de superar, así como en el juicio oral más allá de toda duda razonable, en la etapa procesal respectiva donde nos encontramos, el antecedente de que realmente hay una alta probabilidad en esta etapa de que esa persona cometió el delito o cualquier otro hecho que reviste propiamente tal los caracteres de delito. Por eso que es tan importante que el trabajo que no solo realiza la Fiscalía, sino que además también la defensa propiamente tal, sea siempre objetiva, sea siempre detallada, específica, porque podemos incurrir en estos graves errores como es condenar a un inocente, que la persona esté privada de libertad por tanto tiempo cuando en realidad vamos a terminar de otra manera el juicio, o eventualmente investigué un hecho que, por ejemplo, no era delito, ¿ya?
Se cierra el plazo de investigación, el fiscal investigó e hizo todo lo humanamente posible por terminar el plazo de investigación, pedir las cautelares, comunicar los hechos propiamente tal de una investigación y tenemos que cerrar este plazo. Tenemos que cerrar la investigación para pasar a una etapa intermedia, que es la audiencia o la etapa de preparación de juicio oral. Los gringos o el sistema anglosajón ha denominado esta etapa como aquella etapa en donde nos mostramos las cartas. Aquí vamos a ofrecer, vamos a decir cuál es nuestra prueba que vamos a llevar al juicio. Entonces, si llegamos a esta etapa es porque no tenemos duda alguna, como ente persecutor, de que efectivamente esta persona es la responsable. Y yo voy a tratar de lograr el objetivo para demostrarlo a través de un veredicto condenatorio. Y aquí es donde discutimos si va a pasar o no va a pasar mi prueba, si es ilegal o no es ilegal, si estamos inmersos en causales, por ejemplo, de exclusión, artículo 276 del Código Procesal Penal, si eventualmente podemos llegar a algún tipo de acuerdo, terminar de alguna manera diversa la causa, pero aún así, si yo me mantengo como imputado en mi línea de que no cometí el delito, de que por mucho que se presuma, confirmo y sigo adelante señalando que soy inocente, tenemos que preparar el juicio. Cuando pasamos toda esta etapa y cuando pasamos este filtro, por decirlo así, del proceso, llegamos a la etapa final, que es el juicio oral. Y aquí es donde, en su momento, cuando nos presentamos nuestras cartas, tenemos que incorporarlas. Aquí vamos a escuchar a los testigos, aquí vamos a reconstituir la escena o el caso que supuestamente me están imputando. Aquí vamos a escuchar a los expertos, a los peritos, por ejemplo, para que nos vayan a decir efectivamente este elemento que se analizó y que era una determinada sustancia psicotrópica, ¿lo es o no lo es? Aquí vamos a escuchar, por ejemplo, la versión del imputado, el que nos diga yo no estuve en el lugar del juicio. Vamos a escuchar su declaración. Vamos a escuchar también qué es lo que sufrió y qué es lo que le pasó a la víctima. Y todo de esa forma, de manera oral, en un juicio público y oral, que son principios fundantes de nuestro proceso penal, se tomará la determinación de condenar o absolver a ese sujeto por parte de este tribunal o sujeto imparcial, que es el tribunal. En este caso, recordemos, el tribunal oral en lo penal. Hasta aquí parece ser que todo es perfecto. Parece ser cierto que llevamos una correcta investigación, una adecuada defensa, porque también la defensa se puede equivocar y también puede ser una causa, cierto, de terminar con algún error en el sistema. Parece ser que pedimos bien la cautelar, que argumentamos bien nuestros fundamentos, que el tribunal nos escuchó y parece ser, cierto, insisto, que hasta aquí no hay ningún problema. Pero ningún sistema es infalible y lo más probable es que cuando se cumplen estos casos que vamos a ver ahora, cometamos el error de los casos que habíamos señalado, cierto, al inicio de la ponencia. La doctrina, insisto nuevamente, a través de profesores como por ejemplo el profesor Mauricio Duche, y si ustedes ingresan a la página de proyectoinocente.cl, podrán incluir en dos grupos los distintos errores que puede cometer nuestro sistema. E insisto, nuestro sistema no solamente son los tribunales, sino que son los fiscales, son los defensores, es la policía y entre otros que son los que componen nuestro sistema. Un primer grupo que podemos encontrar de error, donde rompemos esta perfección del sistema, es el uso de la evidencia en juicio. Cuando hablamos de evidencia, ¿qué es lo que ustedes asimilan? ¿A qué se les viene a la cabeza? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando hablamos del concepto de evidencia? De prueba, ¿cierto? De medios de prueba, de elementos de prueba, ¿ya? ¿Qué es lo que en el fondo, cierto, vamos a utilizar durante todo el proceso hasta la etapa del juicio oral? ¿Cuál es la prueba que tengo para imputar el delito? Mis testigos, mis peritos, ¿cierto? La misma víctima, en su momento la misma declaración del imputado, fotografías, documentos, reconocimientos, ¿cierto? Entre otras cosas. Dentro de esta primera causal, que dice relación con la evidencia que se utiliza dentro del proceso, particularmente durante el juicio, podemos encontrar 4 situaciones de evidencias en que podemos cometer un error. Primero, identificación errónea de las víctimas o testigos de las personas acusadas. Créanme que es más común que una víctima también puede equivocarse. Así como el imputado que reconoce el delito, después se arrepiente y señala que me equivoqué por la conducta, por ejemplo, que cometí cuando acepta un abreviado, tiene que eventualmente llegar a algún tipo de acuerdo con la víctima también puede equivocarse.
Y los casos en que muchas veces ocurre esto es cuando el proceso de reconocimiento no es el ajustado de derecho. Y cuando hablamos de reconocimiento, recordemos, por ejemplo, casos como cuando nos sientan en un escritorio y nos ponen un cárdex fotográfico y nos dicen, tú fuiste objeto de un robo con intimidación el día de ayer a las 2 de la mañana, diste tales características de tu supuesto agresor, aquí tenemos un cárdex fotográfico de 15 fotografías donde posiblemente podría estar tu agresor. Hay que reconocerlo, ¿ya? La otra forma de reconocer es, por ejemplo, el reconocimiento en rueda de presos. Nos ubican en una especie de sala con una ventana, como cuando de repente lo vemos en las películas y empiezan a pasar personas sin que nos vean a nosotros y vamos, ¿cierto?, reconociendo si tienen o no alguna de las características, ¿ya? Pareciera ser como que fuera de película, pero la verdad es que eso ocurre en la práctica. Y hay ciertas cuestiones asociadas a los hechos, al caso en particular, que puedo yo misma como víctima, como testigo, incurrir en un error. ¿Y qué es lo que dicen los libros respecto a este punto? Por ejemplo, yo hoy día soy víctima, como les daba el ejemplo, de un robo con violencia, de un robo con intimidación. Voy caminando por la calle, hoy día dentro del mes de mayo, donde oscurece mucho más temprano, ya a las 5:30, 6 de la tarde ya está oscuro, con mucho frío, pongámosle un poco de lluvia, y me intimida un sujeto más o menos de una determinada estatura, vestido entero de negro, con ciertas características, ciertas físicas, ¿ya? Y me intimida con un arma blanca, con un cuchillo. Entonces después, cuando yo hago la denuncia, digo, fui víctima de un robo, el sujeto era más o menos alto, estaba entero de negro, era de tez morena y tenía el pelo un poco como parece que teñido o negro con unos colores en el pelo. Y en base solo a esas características se confecciona este cárdex o este reconocimiento. Y en ese tipo de delitos violentos ha dicho la doctrina, han dicho los estudios y la evidencia de que muchas veces las víctimas también sufren impactos, entonces no logran retener todas las características de la persona. Tenía una cicatriz, tenía un determinado color de ojo, el pelo era, por ejemplo, teñido. Entonces se me escaparon esos antecedentes como para haber marcado la diferencia por sobre otro imputado. No sabemos, por ejemplo, porque estas características, podríamos todos los de esta sala tener esas características y estar incluidos en este cárdex fotográfico, los hombres, si dijimos que el sujeto era, por ejemplo, de sexo masculino. Y ahí es donde empiezan a provocarse los errores. ¿Cómo hago el reconocimiento? ¿De dónde saco el cárdex? No, es que tenemos un grupo de imputados que más o menos son los que han cometido previamente delitos en esta zona, vamos a sacar sus fotos y se las vamos a exhibir. Podrían ser ellos, ¿ya? Y ahí ocurre que nuestro sistema no tiene expresamente regulado en una norma cómo se debe hacer el reconocimiento de una persona. Hemos tenido que recurrir, por ejemplo, al sistema comparado o incluso a ciertos programas o instructivos que ha dictado la misma Policía de Investigaciones. Y lo que se espera o se sugiere es que ese reconocimiento lo hagan, por ejemplo, funcionarios policiales distintos del control, del procedimiento policial, que sea otra persona que no conozca el caso, que no tenga ninguna vinculación, por ejemplo, con la denuncia que yo acabo de realizar. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿dónde yo reconozco a la persona? En una comisaría. A mí me sientan en una comisaría y yo puedo estar rodeada, por ejemplo, de otros carabineros y me voy a poner nerviosa como víctima. Entonces, la idea también es que se haga en una sala un poco más pasiva, no con tanta gente, que yo esté tranquila, para poder en el fondo intentar recordar lo que me pasó y vincularlo a un sujeto. Y lo otro que ocurre, y que ha dicho también la evidencia, es que las víctimas en ese momento como que sienten la obligación de tener que reconocer al agresor. Si no lo reconozco, chuta, el caso se va a perder, no voy a poder lograr en el fondo resarcir mis perjuicios, que me devuelvan mis especies, no voy a poder encontrar al verdadero culpable. Y ahí entonces esa como obligación, esa situación casi emocional de tener que hacer algo, también puede llegar a cometer un error. Y lo mismo, por supuesto, se aplica a los testigos. Eso podríamos, en el fondo, resumirlo y explicarlo respecto al primer punto. Un segundo punto dentro de este primer grupo de errores, dentro de lo que es la evidencia, cómo se usa en el proceso, es el uso de la evidencia prueba pericial poco confiable. Ahora tenemos que, lamentablemente, ¿cierto?, cuestionar la prueba técnica. El perito que elegimos para que hablara en el juicio. El perito que me tiene que concluir si efectivamente esta herida era compatible o no con una intención de matar al sujeto. Y muchas veces, como ocurre en todo orden de cosas, como son tantas causas, tantos delitos, tantas víctimas, tantos imputados, muchas veces la prueba pericial
es poco confiable en el sentido de que o no cumple con el estándar de los estudios necesarios dependiendo del área, muchas veces la psicología, muchas veces, por ejemplo, la medicina, o son informes que son, no sé si un copiar-pegar, pero en el fondo no tienen conclusiones que van más allá de lo que uno está acostumbrado a ver. No tenía ánimo ganancial, se puede acreditar que sí vivenció el hecho, entonces no tenemos como en el fondo un plus distinto y nos hace entonces concluir que esta prueba pericial es poco confiable. Valoración de confesiones falsas, lo que pasa muchas veces al principio en el sistema. Si yo reconozco el hecho, si yo acepto responsabilidad, voy a tener una pena más baja. Me van a poder entregar una promesa legal de las que permite el código si es que yo reconozco el hecho. Más de alguna vez hemos visto en algún documental que una persona imputada por un delito se ha sentado en una oficina y le han dicho, si tú colaboras, nosotros también vamos a colaborar contigo. Y una persona que se ha visto inmersa por primera vez en un proceso donde ve carabineros, donde ve policías, donde le hablan de fiscales, donde tiene un abogado por primera vez en su vida, muchas gracias, puede decir, por ejemplo, voy a tener que aceptar el hecho porque, o si no, puede ser más perjudicial, prefiero terminarlo acá. Y terminamos aceptando responsabilidad de algo que nosotros no cometimos. Y eso muchas veces también se valora y termina en un error. Uso de prueba testimonial de baja confiabilidad. Esto básicamente es un elemento que se utiliza principalmente en Estados Unidos al asociarlo a los testigos informantes. En Estados Unidos ocurre mucho, por ejemplo, que personas que están compartiendo celda como que escuchan al otro sujeto que aceptó responsabilidad y que cometió, que se está responsabilizando del hecho, y después para obtener algún tipo de ganancia legal dentro de ese juicio, dan cuenta de que yo estuve detenido en el mismo lugar, en la misma celda que él, y yo escuché que él dijo que cometió el delito. Y lo utilizamos a él para los efectos ciertos de sustentar una condena. A mí me gusta mucho a los alumnos hacer comparativos de películas, porque muchas veces vemos películas, series en Netflix, ¿cierto? La película El Defensor da cuenta de un ejemplo muy similar a este. Un sujeto que está en la cárcel, detenido con otra persona, supuestamente escuchó que cometió el delito y lo utiliza después el fiscal a él para imputar o para, en el fondo, evidenciar la teoría del caso del fiscal. Y eso, si bien es cierto acá en Chile, no es tan común usarlo o verlo en la vida real, en los juicios. Sí tenemos también testigos de baja confiabilidad en que muchas veces no son testigos presenciales, sino que son testigos de, ¿cuáles son los otros? De oídas, ¿ya? Yo vengo a contar aquí lo que me dijo el otro, pero usted no lo vio, pero usted no estuvo ahí, pero usted no lo percibió, pero aún así baso mi condena en lo que él escuchó del otro, que tampoco estuvo, pero que escuchó del otro que sí estuvo, ¿ya? Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Habían escuchado más o menos de la materia que estamos viendo, del reconocimiento? ¿Conocían un poco de estas figuras? ¿Sí? Bien. Vamos ya acercándonos a los casos, que es lo que a nosotros nos interesa. Y aquí viene el segundo grupo de donde podemos encontrar los otros errores del sistema. Lo primero se relacionaba con la evidencia. Hoy día tenemos que hablar del funcionamiento del sistema. Y aquí viene este concepto de causas o errores multicausales, porque no solamente nos podemos equivocar como tribunal, sino que también como sistema en general, que era lo que nosotros hablábamos al principio, y que es que también, por ejemplo, la policía se puede equivocar. Carabineros se puede equivocar, la policía de investigaciones se puede equivocar. Entonces, el sistema no es perfecto, somos todos personas, entonces nos podemos, por supuesto, equivocar y cometer errores. Y lo mismo también pasa con nosotros. A pesar de que yo tengo que decir que la Defensoría Penal Pública es una institución perfecta, yo no podría decir lo mismo de la adecuada representación legal de todos los defensores o defensoras públicos o privados del mundo, porque todos nos podemos equivocar. Y nuestro sistema, por ejemplo, para evitar que ese defensor, ya sea público o privado, no represente mal a ese imputado, ¿qué sanción o qué figura o procedimiento recordarán ustedes que regula nuestro código? El abandono de la defensa. Entonces, si yo como juez de garantía me percato de que el defensor no representa bien los intereses de ese imputado, yo tengo que hacer valer entonces esta figura que es declarar el abandono de la defensa. ¿Para qué? Para que esa persona tenga una adecuada representación.
porque si eventualmente tuviera una inadecuada representación y no se tomaron las medidas para poder evitar esto, podemos incurrir en un error que termina en una condena, por ejemplo, de inocentes, ¿ya? Causas que pueden ser incorporadas al proyecto. ¿Cuáles son las personas o los casos que incluimos en el proyecto Inocentes? Personas inocentes que han estado sometidas a la medida cautelar de prisión preventiva. Ojo con esto, porque una cosa muy distinta es la prisión preventiva se decreta respecto de un caso que nosotros creemos que no se debió haber decretado, a que una persona estuvo presa y que después se determinó que era inocente. Nos pasa mucho, y es nuestro trabajo del día a día, intentar convencer al tribunal de que la prisión preventiva es la última medida. Tenemos otras, magistrado, hay otras, podemos asegurar. De otra manera, los fines procesales que buscan las cautelares. Entonces, el primer caso es, tuvimos 30 días, tuvimos 3 meses a una persona que fue con posterioridad declarada inocente. Segundo, detención que fue ampliada injustificadamente. Ustedes sabrán que cuando una persona pasa un control de detención y el Ministerio Público no tiene los antecedentes suficientes para en ese momento ejercer alguna acción legal que corresponde, requerirlo, formalizarlo, dice, voy a solicitar la ampliación de la detención para tomar una mejor decisión con mayores antecedentes. Y voy a pedir que se amplíe por el término legal dependiendo del delito en que estemos, como máximo puede ser 3 días, pero hay otros casos en que podemos incluso ampliarla por más tiempo. E imaginemos que se amplía la detención, pasan los 3 días y el Ministerio Público dice, ¿sabe qué, magistrado? Voy a archivar la causa, voy a llegar hasta acá, no, porque la verdad es que no tengo mayores antecedentes, así que no voy a hacer peticiones. Y pasamos 3 días detenidos, supuestamente porque tenían que realizar mayores diligencias para tomar una determinación y no la tomaron, por ejemplo. Y esto pocas veces, pero sí pasa. Facultad de no perseverar del Ministerio Público. Se formalizó al sujeto, se discutió un plazo de investigación, se decretó la prisión preventiva, se cerró la investigación y el fiscal tiene varias decisiones que puede tomar. Puede, por ejemplo, comunicar su decisión de no perseverar, puede lo que nosotros esperamos que es que acuse o eventualmente se puede discutir el sobreseimiento definitivo. Cuando el fiscal dice, comunico mi decisión de no perseverar, ¿qué es lo que recordarán ustedes de esta figura? Solo si la recuerdan. ¿Qué es lo que era no perseverar por parte del Ministerio Público? No seguir adelante. Y si no siguen adelante, ¿qué es lo que falta? Si yo no lo acuso y si no puedo llegar a un juicio oral, ¿qué es lo que falta? Claro, pues faltan antecedentes, ¿cierto? Dígame. A veces la prisión preventiva se ocupa como una condena previa y después resulta que era inocente y lo único que le dicen es que los días que estuvo en prisión se abonan. Sirven, por ejemplo, para otro caso. Claro, súper bien. Muy bien el aporte del compañero. Cuando efectivamente el Ministerio Público decide no perseverar es porque no tiene los antecedentes suficientes para seguir adelante y sustentar y fortalecer una acusación. Pero resulta que la persona fue formalizada, estuvo detenida, está preso y hoy día tomó la determinación de no seguir adelante. Y esto no es, y así quiero que por favor se entienda, no es culpar solamente al Ministerio Público. Él es el ente persecutor que tiene que ejercer estas facultades o tomar este tipo de decisiones. Y esto, lamentablemente, son los casos que muchas veces ocurren en la práctica y que, como bien dice el compañero, ¿qué hago con todo ese tiempo que estuve preso? Bueno, me sirve como una especie de retengo aquí esos días por si es que tengo otro problema en otra causa, eventualmente utilizarlos, ¿ya? No debiese ser esa la respuesta, pero si la persona vuelve a cometer un delito, vuelve a estar sujeto a otra medida cautelar, podemos utilizar esos días efectivamente como abono en causa diversa, ¿ya? Bien. Otro de los casos que también podemos incluir dentro del proyecto Inocente es a la persona la sobreseímos definitivamente porque realmente se estableció su inocencia o hubo ausencia del hecho punible. Las causales del sobreseimiento definitivo están reguladas en el artículo 250 del Código Procesal Penal. Y las 2 primeras, de la letra A y B, son las que entrarían en el caso de proyecto inocente. Lo mismo, estoy con una persona formalizada, siendo investigada, sujeta a una medida cautelar privativa de libertad y resulta que el hecho por el cual yo la estaba investigando no era delito. O en realidad se acreditó fehacientemente la inocencia de esta persona. Por lo tanto, tenemos que dejar la libertad y nadie me devuelve, insistimos, este proceso por el cual yo tuve que pasar.
absoluciones en las cuales quedó demostrada la causa de error que permitió la injusta privación de libertad al establecerse en la investigación una prueba exculpatoria. O sea, aquí tenemos que llegar al juicio para lograr demostrar a través de una absolución que todo lo que tuve que pasar, que todo lo que me imputaron no era correcto, sino que era, como yo lo decía, que era inocente. Entonces, son esos casos los que nosotros podemos incluir en el proyecto y son básicamente estas causas de error las que provocan finalmente la equivocación en el sistema. Malos reconocimientos, prueba poco confiable, confesiones falsas, mal trabajo, por ejemplo, de los órganos que colaboran con la persecución penal, Ministerio Público, Fiscalía, Carabineros, Policía, y mala o inadecuada representación legal. Ahora, nosotros como institución y obviamente como aquellos que representamos los intereses del Estado, perdón, del imputado, porque los que representan el interés del Estado es el Ministerio Público, muchas veces nuestra defensa y nosotros como representantes del imputado tenemos que tratar de evitar que el sistema incurra en esos errores. Entonces, muchas veces nuestra defensa no se vincula solamente con temas jurídicos, sino que hemos trabajado en un concepto mucho más integral. Hay veces en que nosotros como abogados defensores o abogadas defensoras no nos va a servir solamente la norma que está regulada en este artículo o la ley que regula tal hecho. Muchas veces nosotros tenemos que entrar a convencer al tribunal por el arraigo del imputado, por la familia de la imputada, por el trabajo que ella hace, por el hijo que tiene, porque es mujer, porque está inmersa en una situación de vulnerabilidad distinta, por ejemplo, a otro caso. Y ese concepto integral muchas veces va colaborado y de la mano con otros profesionales como psicólogos y como principalmente asistentes sociales. De hecho, nosotros tenemos, por ejemplo, en la unidad donde yo trabajo, una unidad que nos apoya a cargo de una profesional del área social que nos apoya para poder fortalecer todo este tipo de situaciones, que muchas veces y en algunos casos es más importante que lo jurídico. Y esto tiene una gran vinculación con la reparación del sujeto, porque personas del área social, personas del área psicosocial, si ustedes ingresan a los videos, por ejemplo, de Proyecto Inocentes, darán cuenta de que, claro, es súper fácil después decir, demos vuelta a la condena a través de un recurso de revisión que lo vamos a ver súper rápido, la persona la declaro nuevamente inocente, pero ¿qué pasó con todo el tiempo que estuve presa, que era lo que veíamos al principio? ¿Qué pasó con la condena social? ¿Qué pasó con el vecino que nunca va a dejar de creer que yo estuve, por ejemplo, en la cárcel y que yo fui el responsable? ¿Qué va a pasar con la muerte de un familiar que ocurrió justo cuando yo estaba preso? O la depresión en la cual yo, por ejemplo, caí y no pude nunca salir adelante. Y ahí es donde, en el fondo, la condena más perjudicial no es la física, por decirlo así, sino que es la emocional, es la social, ¿ya? Y ese es el trabajo que a través de la Defensoría Penal Pública y el Proyecto Inocente, exponiendo estos casos, presentando estos casos, en un granito, aunque sea pequeño de arena, tratamos de aportar en esas personas, ¿cierto?, que lamentablemente el sistema se equivocó. Recurso de revisión, regulado en los artículos que aparecen en la diapositiva. Excepcionalmente la Corte Suprema puede autorizar revisar ciertas sentencias definitivas cuando se cumplen ciertos requisitos. En nuestro país, contados con las manos, son los casos en que se ha logrado esta revisión. Tenemos un caso que es uno de los principales del Proyecto Inocente, que ocurrió en el norte hace muchos años, respecto de un imputado de nombre Julio Robles, si no me equivoco es el nombre, vamos a confirmarlo en unos minutos más. Fue reconocido en un mal reconocimiento por parte de la víctima y por parte de testigos, condenado a 5 años y 1 día como autor de un delito de robo con violencia, y resulta que estuvo mucho tiempo en prisión preventiva, lo condenaron propiamente tal, estaba cumpliendo su privación de libertad cuando la víctima entró a un local y vio al verdadero responsable. Y ella misma se preguntó y dijo, ¿pero cómo si este sujeto está preso? Y ahí se activó el sistema, nos dimos cuenta del error y a través de un recurso de revisión se logró la revisión de esta sentencia y que don Julio pudiera obtener su libertad y ser declarado, por mucho que se hubiese presumido, su inocencia. Y ahí el sistema se equivocó por un mal reconocimiento. También tenemos, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos una vía, aun cuando... ¿Era Robles? Julio Robles, ya, está confirmado bien.
Entonces tenemos una herramienta, por muy exclusiva que sea, que nos permita en el fondo, ¿cierto?, llegar a la revisión de estos casos. Por otro lado, ¿cierto?, tenemos la acción de indemnización que decían los compañeros por atrás. Nuestra propia constitución política nos dice qué podemos hacer cuando el Estado, el sistema se equivoca y me condena erradamente. Bueno, puedo interponer una acción de indemnización por error judicial. Todos recordarán ustedes el caso del Colegio Bautista, cuando ocurrió, ¿cierto?, la muerte de la profesora que venía de Estados Unidos. ¿Ya? Esto es un caso público conocido, donde el principal protagonista de ese caso fue el llamado, entre comillas, rondín, ¿cierto? A ese sujeto lo formalizaron, estuvo detenido, estuvo preso, pasó a un juicio oral y lo absolvieron. Y él también, similar el caso, es lo que nosotros podemos incluir en el proyecto Inocente, por ejemplo, y él hizo valer la acción de indemnización para los efectos de que el Estado pudiera retribuirle, aunque sea económicamente, algo, todo ese tiempo que él estuvo privado de libertad y que fue injustamente objeto de un proceso penal que finalmente logró la absolución. Y también nuestro propio Estado, a través del Ministerio Público y respetando el principio de objetividad que los rige, de acuerdo a su ley orgánica constitucional, establece que el Estado será responsable por las conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio Público expresamente. Entonces tenemos acá la manera o la forma en cómo en alguna instancia reparar o por lo menos establecer el camino para que esa persona pueda ser resarcida en sus perjuicios por esa condena injusta, por esa privación de libertad contraria a derecho o por esa decisión que finalmente se tomó porque no habían antecedentes. Finalmente, para no aburrirlos más, comentemos algunos casos, ¿ya? El caso cero de la idea, ¿cierto?, de la Defensoría Penal Pública, conocida como Proyecto Inocente. El error judicial más antiguo, que se remonta al año 2003, es el que afectó a Fernando Vázquez Mamani. Se le denomina el caso cero del proyecto. Por primera vez en Chile se abordó la necesidad de acusar desprolijidad en una investigación de la Fiscalía desde el inicio de la reforma al sistema de justicia criminal. O sea, veníamos de un sistema inquisitivo con algunos errores, con algunas afectaciones, con algunos perjuicios. Surge nuestra reforma procesal penal creyendo nosotros que iba a ser todo perfecto y nos mandamos el primer error el 2003, con el caso, ¿cierto?, de don Fernando Vázquez. 27 de julio de ese año, ciudadano boliviano, estaba comprando en una feria de la localidad de Colchane cuando fue detenido por la policía. Tras admitir que había ingresado de forma ilegal al país en busca de una oportunidad laboral, le revisaron sus pertenencias. Al interior de una mochila hallaron un medicamento para la tos, un champú y un frasco con polvo blanco en su interior. «Huele a pasta base», dijo uno de los aprehensores. Luego de permanecer en prisión preventiva durante 61 días, formalizado bajo la ley de drogas, debido a un test con un falso positivo, se determinó que en ese frasco había ni más ni menos que talco para los pies. Y, tal como Vázquez Mamani sostuvo desde un inicio, él era inocente y siempre dijo que era talco para los pies. Una vez que recobró su libertad, se fue a su natal Bolivia para no volver más. Parece como que si fuera casi de película el caso, porque si siempre dijo algo, el sistema se equivocó porque el examen que efectivamente le realizaron inicialmente a esa sustancia que él siempre dijo que era polvo, en este caso para los pies, un talco para los pies, y que se creía que era droga, solo porque era el polvo blanco que se asimilaba a la cocaína, estuvo sujeto y vinculado a este proceso. Esto pasó el 2003. Pasaron casi 10 años para tener la última inocente, caso 2022. Imagínense todo el tiempo que pasó después de ese primer error que uno dice casi como irrisorio, pero ¿qué pasa? El más reciente caso que tramitaron los abogados del proyecto Inocentes ocurrió el año 2022 y tiene muchas similitudes al caso cero. Es decir, después de casi 10 años se denunciaron las mismas falencias en un sistema penal que al parecer no ha cambiado sustancialmente en evitar este tipo de errores procesales. Ocurrió también en Tarapacá y su protagonista fue Nardi Rivera Méndez, ciudadana boliviana que fue inculpada de traslado de sustancias ilícitas, que finalmente resultó ser 3 tarros de queratina, que las mujeres sabremos, ¿cierto?, la queratina para mantener el pelo liso, un producto que se ocupa para alisar, ¿cierto?, el cabello.
Estuvo 6 meses y 4 días tras las rejas. El testimonio de la mujer dice que había adquirido los productos en su país natal, donde eran más baratos por encargo de una amiga peluquera. Al ingresar a Chile, de vuelta a Tocopilla, fue detenida. Una prueba de campo, nuevamente con error, según la formalización, dio coloración azul positiva a la presencia del alcaloide cocaína con un peso bruto de 3 kilos 41 gramos. El examen al principio no es tan técnico, ustedes lo habrán visto alguna vez en los programas o en los documentales, se utiliza casi como una especie de líquido que se ubica en la sustancia y si cambia de color o da el color, ¿cierto? Es una especie del pH, dependiendo de los requisitos obviamente que cumple el test. Si da positivo a un determinado color es porque entonces es la sustancia, si no es porque no hay sustancia. Pero como es un examen, como es un test, igual puede tener un error, igual se puede equivocar como lo que pasó acá. Por eso que después esa prueba se fortalece con una cuestión ya más técnica, pericial, que se relaciona directamente con el informe ya más químico. Siempre mantuvo su inocencia medio año después, sin que las circunstancias hubieran cambiado. Fue el propio Ministerio Público que pidió modificar su medida cautelar. En esa oportunidad el fiscal de turno le dijo al tribunal que lo había llamado el titular de la causa y le había dicho que la sustancia incautada no era droga. Luego, solo el 28 de noviembre del 2022, fue sobreseída por inocencia a solicitud de la Defensoría Penal Pública. Y ahí tenemos otro caso relativamente reciente, después de transcurrir casi 10 años, de un proceso que venía equivocándose mucho por las necesidades que existían en ese momento, a hoy día, que obviamente esperamos, se espera, se entiende que no debería haber equivocación alguna. Pero, estimados alumnos, alumnas, futuros colegas, no todo en la vida es perfecto, el sistema no es infalible y la idea es que ustedes, como futuros operadores del derecho, como le llamaba algún profesor mío de la universidad, se encargue de, cuando trabajen en las áreas respectivas, de tratar obviamente de evitar que esto pase. Cualquier cliente que tengan el día de mañana, cualquier representante, si se dedican al área penal, siempre deben velar porque la normativa se cumpla bien, porque el trabajo se haga correcto y porque nuestro estudio y obviamente nuestra función también sea o se intente estar ajustada, ¿cierto?, al derecho que finalmente es lo que nos viene a solucionar este conflicto de normas para evitar llegar, ¿cierto?, a cuestiones tan extremas como una condena o como una pena, ¿ya? Quisiera agradecer la presencia, obviamente, que permitieron de nosotros en esta actividad, solo para que ustedes conozcan en nuestra región, entre el año 2003 y 2023, cuando se cumplieron ya 10 años del Proyecto Inocente, en agosto del año 2023 se logró a través de un estudio concluir que 620 personas en nuestra región estuvieron injustamente en prisión preventiva durante la investigación de sus causas, 80 hombres y 40 mujeres. Estuvieron involucrados en alguna de estas causas o causales que son los errores finalmente de nuestro sistema. Y para finalizar, porque siempre es más ameno ver videos que escuchar tantas cosas, les trajimos un video de no más de 3 minutos que resume nuestro proyecto Inocente, la labor obviamente que hacemos como institución para que nos conozcan y principalmente también para que ustedes conozcan que el sistema, insisto, no es infalible, que se equivoca, pero aquí estamos nosotros para tratar de que eso, cierto, no ocurra. Nosotros son ustedes los operadores, cierto, del derecho. Así que muchas gracias. Les dejo aquí con el video. Y esto siempre pasa en la vida real. Aquí no sé cómo se hace. Ahí. Entonces, me acerco a ella y le pregunto qué está pasando. Entonces me dice, no, es que lo que pasa es que está la PDI, señor. Pero, ¿por qué? Entonces, ahí me cuenta. Me dice que hay una posibilidad de que hubo un abuso del colegio. Bueno, ese día era un día de Navidad que estaba terminando de compartir con mi familia. Estábamos reunidos en un lugar festejando la fiesta navideña. Me iba a juntar con amigos, pues exactamente a eso mismo. A seguir celebrando, a pasar un rato, a compartir. Cuando fui al baño, pues la ampolleta al momento de encenderla no encendía. Y pues estaba muy oscuro. Traté de manipularla, igual como tenía un poquito de alcohol en el cuerpo. La manipulé un poco fuerte y me corté en el dedo índice derecho. Voy al hospital. Estoy en el hospital, estoy sentado esperando que me hagan la categorización. Cuando se me acerca y desde ahí empieza todo con el personal de Carabineros.
recuerdo que fue el 3 de marzo del 2016. Entonces me acerco a ella y le pregunto qué está pasando. Entonces me dice, no, es que lo que pasa es que está la PDI. Pero, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Entonces, ahí me cuenta, me dice que hay una posibilidad de que hubo un abuso en el colegio. Bueno, ese día era un día de Navidad que terminaba de compartir con mi familia. Estábamos reunidos en un lugar festejando las fiestas navideñas y me iba a juntar con un amigo, pues exactamente a eso mismo, a seguir celebrando, a pasar un rato, compartir. Cuando fui al baño, pues la ampolleta al momento de encenderla no encendía y pues estaba muy oscuro. Traté de manipularla, igual como tenía un poquito de alcohol en el cuerpo, la manipulé un poco fuerte y me corté en el dedo índice derecho. Después ya al hospital. Estoy en el hospital, estoy sentado esperando que me hagan la categorización. Cuando se me acerca y desde ahí empieza todo como personal de Carabineros. Yo en ese tiempo había ido de vacaciones a Bolivia y una amiga me dice que me pide el favor de que le trajera unas cremas de queratina. Y yo viajé, recuerdo que fue el 3 de marzo del 2016. Y cuando estaba pasando por la aduana de Río Loa, me detiene personal de la PDI con aduana. No tenía efectivo, así que todos los pagos los había hecho con tarjeta, así que todas las transacciones estaban ahí en el sistema. Y los lugares, igual los registros fotográficos demostraban que yo estaba ahí a la hora que estaban, en el otro lado estaban cometiendo los sucesos. Cuando salí, lo primero darle un abrazo a mi mamá, a mi papá, y me estaba esperando mucha gente, gracias a Dios. Ese magistrado del Ministerio Público solicita al tribunal sustituir la prisión preventiva a la medida cautelar en razón de que este fiscal recibe un llamado fiscal titular de la causa que señala que la droga incautada o la sustancia incautada no era droga. Y le pregunto así como ya en un tono un poco más enérgico, ya, ¿quién te tocó? ¿Quién fue la persona que te tocó? Una cosa así le pregunto. Y la niña dice, mi papá me dijo que el tío Julio me tocó. Y fue, pero brutal, así como... Agradecemos la ponencia a cargo de nuestra expositora. Para proseguir, dejamos un espacio para que el público pueda realizar preguntas. Muchas gracias, profesora, por la exposición súper clara, súper pedagógica también, sobre todo por la concurrencia. Quería consultarle el proyecto. Primero, ¿a quiénes acompañan? Si solo a personas que han estado en prisión preventiva y condenadas y en prisión, y además saber hasta cuándo los acompañan. Solamente busca la declaración, digamos, ¿cómo se llama?, de quedar en libertad, declarar inocente, o también lo posterior, que puede ser alguna indemnización por daño, por perjuicio. Bueno, el proyecto Inocente, todo lo que tiene que ver con cómo opera, cómo está compuesto, porque no es que sea propiamente tal por puros defensores o que sea la esencia misma de la Defensoría Penal Pública en cuanto a que nosotros seguimos como que si fuéramos defensores, sino que en el fondo está compuesto por una comisión con distintos profesionales, incluso forman parte académicos, ¿ya? Y se presentan especialmente aquellos casos donde personas que han estado privadas de libertad, que han sido condenadas, principalmente afectándose su libertad, terminan a través de una absolución o dentro de las causales que nosotros veíamos en las diapositivas. Entonces, no necesariamente el caso se relaciona con una condena, sino que también con aquellos casos en que una persona es sobreseída o eventualmente absuelta o tiene alguna salida distinta, pero ha estado privada de libertad y ha sido imputada cuando en realidad ya no ha cometido o él no ha cometido el delito. Y el proceso básicamente
se considera o se toma desde el momento en que se tiene la información del caso particular. Por ejemplo, hoy día a mí me sobreseyeron, alcancé solo a estar formalizada, sujeta a una medida cautelar, pero hoy me sobreseyeron. Desde ese momento entonces yo puedo presentar mi caso de acuerdo a los requisitos que constan en la página proyectoinocente.cl y ahí empieza el trabajo para presentarlo, para exponerlo ante la sociedad y obviamente las asesorías y las respectivas informaciones asociadas a este tema de la reparación. Por ejemplo, el caso de Julio Robles se realizó en su momento, hace algunos años atrás, por parte de don Renato González, que actualmente es el defensor regional metropolitano sur. Y él, cuando era profesional de la Defensoría del Norte, tomó este caso y como defensor penal público pudo tener el apoyo a través del proyecto de ejercer esta acción de revisión y llegar hasta la excelentísima Corte Suprema y obtener finalmente la sentencia que declaró inocente a don Julio. Y ese más o menos es como el camino y el acompañamiento que se tiene como idea, como proyecto, como institución dentro de la institución como Defensoría Penal Pública. Ese más o menos es la dinámica. No sé si habrá quedado claro. ¿Y la parte civil, eso por cuerda separada? Claro, eso va a depender, obviamente, muchas veces va también por cuerda separada, porque tiene que ver principalmente con los perjuicios que deben ser finalmente devueltos o resarcidos, como ocurrió, por ejemplo, con el caso del Rondín. ¿Ya? Él tenía su abogado privado, su representante legal privado, que ejerció las acciones correspondientes ante los tribunales correspondientes, que en este caso son los civiles. Así que efectivamente por ese lado sigue la línea. Más que nada, en el fondo el proyecto Inocente es una exposición, es una presentación a la sociedad y es un acompañamiento para que se conozca el caso. Todo lo que viene con posterioridad en cuanto a las acciones civiles o a las demandas que eventualmente yo pueda realizar, por supuesto que deben ir acompañados con los profesionales competentes del área competente, que son los abogados, por ejemplo, civilistas que se dedican a esa área desde el punto de vista de perjuicios. Eso. ¿Alguien más? Yo quería preguntar una cosita. A propósito del proyecto Inocente, ¿existe alguna tendencia o algún estudio respecto de ciertos tipos de delitos en donde es más frecuente encontrar estos casos de personas inocentes? Mira, si uno ingresa a la página, la verdad es que son variados. ¿No? Yo no podría responderte a ti que hay, por ejemplo, hoy día un estudio reciente de tal delito. La verdad es que no te estaría mintiendo, ¿ya? Pero sí, cuando uno revisa la causa, al menos yo veo como la tendencia como a delitos asociados a la propiedad, ¿ya? Hay varios casos que se relacionan con delitos de robos principalmente, porque el problema y el error se ha producido en el reconocimiento. Incluso también aquí uno de los casos que nosotros tuvimos en la Araucanía se asoció principalmente a un delito contra la propiedad. Pero también, por ejemplo, están los casos de los delitos sexuales, como veíamos el caso del profesor, y también particularmente en la ley 20.000. ¿Ya? En eso, de hecho, el primer caso era de la ley 20.000, después, mucho tiempo después tuvimos la ley 20.000, entonces no habría exactamente como un porcentaje a decir este delito es más que otro, pero sí hay una tendencia, de acuerdo a lo que yo puedo entender e interpretar de los casos que vi, que se asocia más como a la ley 20.000, a delitos contra la propiedad. Pero más que el hecho, que el delito, sí el estudio se ha centrado en el error. ¿Cuál es la equivocación que se comete para llegar en el fondo a este problema? Y mucho se centra en el reconocimiento, ¿ya? Y así también los estudios que no son tan relativamente recientes, pero si uno, por ejemplo, ubica principalmente las minutas del profesor Duche, puede centrar el error en el reconocimiento fotográfico, en el error que muchas veces la víctima comete, no porque en el fondo ya sea la culpable, sino que porque no tiene las instancias o los medios o está sujeta a este tipo de problemática emocional que veíamos, en que se equivoca. Entonces, si podríamos hablar de algún estudio vinculado a algún porcentaje que va más hacia un lado, yo te diría que tiene que ver con la causal del error. Y eso se relaciona con el tipo de reconocimiento que la víctima o el testigo hace del supuesto responsable. Gracias. Hola. Hola. Mi consulta en general va a que si una persona que está en prisión preventiva durante este tiempo sufre alguna afectación y fallece,
pero luego se comprueba que realmente era inocente. ¿Esta indemnización también se puede pedir de parte de los familiares? Claro, ahí por ejemplo entramos en un área ya asociada directamente al tema civil, al tema cierto sucesorio de familia, y por supuesto que primero se produciría una situación tremenda si en un primer lugar la persona fallece estando privada de libertad, porque ahí obviamente tendríamos que también las instituciones hacernos cargo de aquello. Y en el evento de que esa víctima que frente al sistema civil fallezca desde el punto de vista de perjuicio, claro, a través de sus representantes legales, si es que es competente y se cumplen los presupuestos legales para ejercer la respectiva acción indemnizatoria, por supuesto que sería compatible que ellos pudiesen ejercer dichas demandas, ¿ya? Por lo tanto, ahí habría que analizar el proceso de carácter especial que se aplica en ese tema. Yo tengo muchas gracias por la presentación, muy interesante. Desde el punto de vista también de la reparación, ya planteó mucho en relación del proyecto y también la materia indemnizatoria como tal, de los especialistas en derecho civil, etc. Pero yo pienso planteaba un caso, ¿cierto? 25 años en prisión, es mucho tiempo, y ahí, además de un daño moral, hay un daño social, cultural, pérdida de oportunidades en trabajo, la pérdida misma del trabajo, que desde el punto de vista interdisciplinario, holístico, o usted lo mencionaba como integral, podría ser necesario, más allá de una indemnización monetaria, trabajar en la persona misma. ¿Eso lo hace o lo toma en consideración el proyecto para acompañar luego de que se revisa la situación, la persona sale en libertad y hay indemnizaciones incluso pecuniarias, pero un acompañamiento, no sé, psicológico, sí, trabajadores sociales, etcétera? Sí, bueno, es súper interesante la observación y la pregunta que usted realiza, porque de hecho si uno ingresa a YouTube a ver los distintos videos del Proyecto Inocente, hay uno que es bastante largo, dura más de 15 minutos, y ahí se entrevista, por ejemplo, a los profesionales que componen ese conjunto de análisis de casos finalmente, entre académicos, mismos integrantes de la institución y de otras aristas de nuestro sistema. Y una de las fortalezas que tiene es particularmente lo que usted dice, el tema del apoyo como integral, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera o cuál es la mejor manera si no podemos intervenir más en el Estado, por ejemplo, con actividades, con proyectos, que poder exponer el caso? Entonces, pareciera ser como muy fácil decir, bueno, presentamos el caso y listo, pero el caso se presenta, por ejemplo, en programas de televisión, aunque suene como casi irrisorio. En muchos matinales se entrevista, por ejemplo, a las personas que han pasado por este proceso de error. Lo mismo, documentales en las mismas noticias, en los noticieros centrales, donde incluso uno ingresa a YouTube y ve todos los casos. La página que es pública y, por supuesto, el apoyo con el distinto equipo psicosocial e integral, además de, por mi cuenta, yo tenerlo también si tengo obviamente las posibilidades económicas. Pero también el programa cuenta efectivamente con un apoyo integral psicosocial, que de hecho se entrevistan en los distintos videos y ellos dan cuenta que el mayor perjuicio que se ocasiona es a mi vida. Cómo recupero esos años de privación de libertad y esta condena muchas veces social. Entonces, si bien es cierto, yo puedo presentar incluso acciones como en algún momento de la vida algún recurso de protección, llegar hasta la justicia para evitar, por ejemplo, estas reclamaciones, el acompañamiento psicológico, el apoyo que entrega la misma institución en estos tipos de casos, el acompañamiento que se hace, por ejemplo, con el equipo comunicacional al exponer los casos, ya es una vía o es un medio para intentar de alguna manera repararlo. Es como en conjunto también, pero por supuesto, como en todo orden de cosas, también muchas cosas van a depender de la propia persona en el fondo, si yo tengo la situación o no económica, si soy o no vulnerable, si tengo el apoyo o no apoyo de otros familiares para yo seguir por mi cuenta, porque el sistema tampoco es infinito, entonces en algún momento tiene un término y llega a una culminación. Pero más o menos así es este acompañamiento y esta reparación como más integral, como si podemos llamarle de esa manera. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta, comentario?
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rodolfo Quintrileo. Sumándome a las palabras del profesor Miguel, agradeciendo estas instancias educativas e informativas que nos parecen muy importantes. Bueno, mi pregunta igual va ligada al tema de como de acompañamiento. Si como ustedes como proyecto tienen una visión a futuro, por ejemplo, de llegar a instancias de personas que, como comentó el profesor, han estado 25 años encarceladas injustamente, pueden llegar a instancias, por ejemplo, internacionales, como llegar, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pedir alguna resarción de todo lo que le pasó en estos años injustamente encarcelado. Sí, bueno, también es muy interesante lo que usted dice y agradezco también tus felicitaciones, Rodolfo, que bueno que les haya parecido interesante la ponencia. Claro que este tipo de programas va de la mano con el tema internacional, ¿ya? El proyecto Inocente no surge 100% directamente en nuestro país, esto viene obviamente de otras partes del mundo, particularmente de Estados Unidos, y se ha bajado a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Por lo tanto, siempre las puertas de la parte internacional van a estar abiertas, así como cuando el Estado se equivoca, o por ejemplo, hemos conocido casos como el caso Norín Catrinaman, que ha sido tan conocido a nivel internacional, de personas que han estado injustamente, por ejemplo, sometidas a la cautelar de prisión preventiva o se han cometido errores gravísimos por parte de entidades del Estado. Podemos, por supuesto, siempre utilizar las vías judiciales y además de recurrir en nuestro país las instancias internacionales a través de la Corte, a través de la Comisión, y eso que por supuesto es así porque hemos tenido casos donde lamentablemente nuestro país ha sido condenado por infracciones graves a nuestra legislación. Y también a nivel internacional a mujeres, también cierto, a niños, a adolescentes, y eso es un reflejo de que no solamente se demuestra, como decíamos al principio, que este sistema se equivoca, sino que también, por muy largo que sea el tiempo de demora, sí existen las posibilidades de poder resarcir esos perjuicios. Ahora, no hay una respuesta única. Yo no les puedo decir, por ejemplo, si el proyecto se preocupa además de esto. O sea, todo es un acompañamiento, todo es un proceso de apoyo, es presentar el caso y por supuesto que tenemos el apoyo para brindar esa colaboración para tratar de resarcir el perjuicio, pero finalmente el resultado se puede obtener vía tribunales o incluso, como usted muy bien dice, a través de el tema internacional. Hola, yo le tengo una consulta. Hola. Respecto a, porque usted dijo que se tendía a ver los errores respecto a la identificación. Sí. Pero mi consulta va al otro tipo de error respecto a los antecedentes poco confiables, porque usted mencionó el copia y pega, y nosotros también lo vimos en clase respecto, por ejemplo, a los peritajes y eso, sí. Y tiende a ser algo recurrente ahora con la tecnología y ese tipo de cosas. Y quería ver cómo lo identificaban y cómo afrontaban esta problemática. Sí, mira, ese caso, el copiar y pegar en el fondo es como entender que lamentablemente por temas de tiempo, por temas de cantidad de causas, uno esperaría que la conclusión de un informe técnico de una determinada institución fuera un poco más allá de lo que normalmente uno está acostumbrado como a leer o a ver. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un determinado caso donde muchas veces utilizamos la parte psicológica, que son los delitos de carácter sexual, donde tenemos otros antecedentes, una línea paralela, una versión distinta o un hecho en particular que pudiese ser acreditado, y el informe psicológico del servicio médico legal, por ejemplo, o en su caso, o de alguna institución respectiva, o de instituciones como el denominado CABAS, que muchas veces se aplica en este tipo de situaciones, no contempla esa parte alternativa. Podría ser, por ejemplo, una opinión para mí de que le faltó, ¿ya? De que se quedó solamente, por ejemplo, con la versión de una sola persona y podía complementar con otros antecedentes que también, por ejemplo, contaba la defensa. Entonces, muchas veces las preguntas a los peritos son: ¿usted tomó conocimiento de esta causa porque el fiscal le comentó a usted, le llegó la denuncia? ¿Tuvo acceso, por ejemplo, a qué antecedentes tuvo acceso? Y eso también nos repercute a nosotros como defensa muchas veces, cuando nuestros propios peritos solamente, por ejemplo, analizan
nuestra teoría en base a lo que dice, por ejemplo, el imputado. Y nos preguntan, ¿pero usted tuvo acceso a la carpeta investigativa? No, la verdad es que solamente, por ejemplo, me quedé con la versión del imputado. Entonces va como por esa línea. Entonces, tampoco existe una respuesta tan específica porque habría que analizar caso a caso, pero sí ha sido un tema relevante que no solamente lo digo yo en esta exposición porque se obtuvo a partir de información obviamente verídica, pero hay muchos profesionales que también opinan de esto, o sea que lamentablemente ha sido tan grueso el sistema y como que se descontroló tanto con tanta cantidad de causas que muchas veces uno quiere hacer el trabajo pero perfecto o tratar de hacerlo perfecto y no se puede muchas veces porque no hay tiempo, porque no sé, surgen situaciones tan fortuitas que muchas veces no están vinculadas al caso. Pero hay que analizar obviamente cada situación y la idea sería que el profesional que toma el informe y que emite una conclusión considerara todo lo que está en la causa, ¿ya? Incluso aquello que no le beneficia a él de acuerdo a la teoría, por ejemplo, de la Fiscalía. Incluso también si tiene informes o antecedentes del propio imputado, sería conveniente para llegar a una mejor conclusión, para adquirir ese plus distinto del que estamos muchas veces acostumbrados a ver, que se logre. Eso. Gracias. De nada. Entonces, mira, a propósito de lo que decía la estudiante, y me refiero que de hecho precisamente lo vieron conmigo. Yo soy bien crítico, yo soy bien crítico del sistema y los alumnos lo saben. Y les cuento la verdad. Digo, mientras más cruda sea la verdad, creo que mejor se forman. Fíjate que lo vimos a propósito del informe del Servicio Médico Legal. Yo también ejercí 9 años como defensor penal privado. Y la verdad es que las conclusiones a las cuales normalmente arriba el sexológico, el servicio médico legal, siempre es la misma, por lo menos la experiencia que tengo yo en Temuco, es decir, no es posible afirmar ni descartar. Y nos quedamos ahí, ¿no? Es verdad que existen otros medios de prueba, etcétera, pero en realidad uno esperaría más, ¿no? Uno esperaría más. Esperaría también que el servicio médico legal hiciera un trabajo mucho más profundo y efectivamente tomara como antecedentes toda la carpeta investigativa, todo lo que hay, ¿no? Y muchas veces eso no es así. Por eso, a eso es lo que yo me refería también muchas veces decir con un corte y pega, es decir, por experiencia lo he visto y la conclusión siempre a la que se arriba es prácticamente la misma. Todas las discusiones que genera, por ejemplo, los casos de violaciones a propósito de las mujeres que tienen, lamentablemente, que han sido víctimas de un delito de violación, pero que tienen imagen complaciente, por ejemplo, y que no es posible probar, ¿no es cierto?, el acceso carnal, ¿no? Y lo hemos visto de esa forma, precisamente porque creo que es la forma como en la vida real esto ocurre, y creo que ahí creo que me puede dar la razón. Sí, ¿no? totalmente. De hecho, complementa mucho más el profesor con tu consulta o con tu apreciación, porque eso es lo que pasa en la vida real. Entonces, cuando nos quedamos con una conclusión tan ambigua, nosotros obviamente como defensa siempre esperamos que esa conclusión nos sirva para generar la duda, ¿ya? Pero muchas veces esa duda no se genera, también por otros factores externos obviamente al caso, y terminamos en una condena que podría haber sido o una absolución o podría haber partido desde un inicio, no conectando a esta persona con el proceso. Así que muy bien el aporte que hace el profesor, así que muchas gracias. Hola, me gustaría hacer una consulta respecto, ¿qué pasa con las personas que fueron condenadas antes de la reforma procesal penal? ¿Pueden hacer algo o su oportunidad ya inspiró? Bueno, hay varias causas que todavía siguen vigentes de la justicia antigua, que de hecho si uno va a la Corte de Apelaciones, sobre algunas materias todavía ve, por ejemplo, causas como del crimen, ¿ya? Entonces, efectivamente, cuando existen ese tipo de situaciones, como usted muy bien señala, siempre está la posibilidad de poder recurrir a la justicia e intentar presentarlo, el caso, para los efectos de poder ser resarcido de alguna manera el perjuicio ocasionado. Así que, a su pregunta, la verdad es que siempre va a poder uno intentar lograr aquello. Buenas tardes. Hola, buenas Eduardo tardes. por acá. Consulta, y va de hecho ligada con la consulta que tenía mi compañera, porque ustedes hablaban de la confiabilidad respecto de los medios de prueba y las pericias. Ahora, respecto a eso, ¿de qué manera se podrían cuestionar, por ejemplo, pericias tales como los informes médicos, medios de pruebas tales como los partes policiales, toda vez que estos podrían atender, por ejemplo, en cuanto a los partes policiales, a que podría existir algún tipo de coerción respecto de la declaración de la víctima, en este caso, en causas bien particulares, así como también qué responsabilidad podría traer aparejada respecto a los funcionarios que tomaron las diligencias correspondientes?
No sé si se te Sí, si sí, se entiende. sí, muy claro. Perfecto. Bueno, respecto, por ejemplo, al tema de las sanciones, nuestro Código Procesal Penal también regula situaciones particulares, por ejemplo, de funcionarios que abusan, obviamente, de sus funciones, y podemos incluso, ante lo que tú comentas, llegar a una sanción por parte de dichos funcionarios. Ahora, ¿cómo podemos combatir esa prueba de poca o baja confiabilidad? Lo presento como ejemplo que nosotros lo hacemos a diario como Defensoría Penal Pública. Contamos con un equipo, por ejemplo, de peritos, ¿ya? Entonces, frente a algún informe sexológico o frente a algún informe de médico legista o algún informe técnico, nosotros podemos contar con los mismos profesionales, psicólogos, médicos u otros, que confeccionan lo que se denomina la metapericia. Y es esta como el informe sobre el informe o la pericia sobre la pericia. Entonces, viene un nuevo profesional a refutar, entre comillas, esa pericia de baja confiabilidad. Entonces, cuando nosotros lo tenemos en el juicio, la prueba que finalmente ingresa es la declaración del perito sobre el informe. Y después el juez va a leer ese informe y va a dictar un veredicto, o va a dictar finalmente una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. Y ahí van las preguntas, por ejemplo, ¿cuáles son los estudios que tiene usted como profesional para compararlo, por ejemplo, con el profesional del otro lado? ¿Cuáles son los cursos de perfeccionamiento que esa persona tiene? ¿En qué se basó para llegar a la conclusión? Hoy día, por ejemplo, hay algunos test psicológicos que son muy antiguos y que no se utilizan, sin embargo, se siguen utilizando para algunos casos actuales. Hay otros mucho más modernos que uno puede, en el fondo, ¿cierto?, hacer el comparativo y tratar de generarle esa duda en el tribunal y decir, este perito dijo tal conclusión, es tal profesional, tiene tantos años de experiencia, pero yo traje a otro que tiene mucho más cursos y que utilizó otros medios que hoy día están avalados, por ejemplo, por la ciencia, y llegó a otra conclusión. Y de esa manera nosotros vamos refutando o en el fondo haciendo este contra con la prueba del Ministerio Público, que lamentablemente cae en este grupo de que puede llegar a ser, por lo que también comentaba el profesor, poco confiable o poco clara o poco detallada o ajustada en el fondo a las cuestiones nuevas, ¿ya? Lo vimos, por ejemplo, con el caso Tomasito, que de hecho lo venía leyendo antes de venir a la exposición. Finalmente la conclusión que se obtiene es incluso de un odontólogo, de un dentista, por sobre otros profesionales que uno podría eventualmente haber tenido. Entonces, si no llegamos más allá, quizás nos habríamos quedado con una conclusión que no era la correcta, que nos puede incurrir en un error. Y esa es la manera que más o menos se trabaja, y lo mismo pueden hacer, por supuesto, los abogados privados con sus propios medios y con los respectivos medios también de su cliente. Claro. Y disculpa, respecto de, por ejemplo, el caso del porque en estricto rigor funcionan como ministros de fe en este caso, al momento de tomar el procedimiento, realizar el parte policial. De hecho, el caso 0, si no me equivoco, que mostraban en la diapositiva, atendía de lleno a un error por parte del funcionario policial en ese caso que hizo la diligencia correspondiente. A mi parecer se baraja como una suerte de... ¿Cuál es la palabra? No, ¿cómo? Claro, como un prejuicio quizás, o un juicio de valor correspondiente a la persona que tomó Exacto. No, y eso tiene que ver mucho también con lo que nosotros en el día a día tratamos de combatir, que es esta famosa experiencia u olfato policial, claro, que muchas veces obviamente se ha considerado en algunos aspectos de nuestro sistema como una especie de indicio para justificar o sustentar la actuación policial, que por supuesto, mientras sea ajustada a derecho, va a ser siempre bienvenida, claro, pero que algunas veces va también más allá, como usted bien lo indica. Y ahí la respuesta, obviamente, sería que todo esto se asocia finalmente a es tu palabra contra la mía. Claro. ¿Ya? Ese es como lo que representamos en el caso. Entonces, en algunos casos sí vamos a poder acreditar que hubo un incorrecto funcionamiento de parte, por ejemplo, de la policía, y el sistema entrega las herramientas, por ejemplo, a través de la petición de ilegalidad de la detención, ¿ya? Claro. Por ejemplo, a través de acciones de amparo o incluso de revisiones de libertad, como lo regula el mismo amparito, como se le denomina por parte de algunos profesores, del artículo 95 del Código Procesal Penal. Y si ello llega a mayores, también los propios abogados en una audiencia podemos formular las respectivas denuncias. Los mismos imputados lo hacen cuando existen ciertas situaciones que afectan sus garantías y que van más allá del caso en particular,
Y ahí ya mezclamos un poco las ramas con el derecho administrativo. Claro. Y vamos, por ejemplo, a sanciones ya directas al funcionario policial por el ejercicio de su cargo, sumarios administrativos, investigaciones administrativas, hasta que pueden incluso llegar a la conclusión de un delito abusando de sus funciones, donde nuevamente ingresamos al Código Procesal Penal. Claro. Y esa como más o menos es la vía y las herramientas que entrega la propia ley. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? Bien, damos por terminado entonces este espacio de preguntas. Agradecemos a nuestra expositora y también al público que ha participado. Gracias. Agradecemos vuestra asistencia a este evento y esperamos poder encontrarnos próximamente en actividades futuras. En la salida del auditorio